Hola, ¿qué tal? Yo soy Erem Yige y les doy la bienvenida a este su jardín de letras donde los diálogos se acercan, su canal. En esta ocasión traigo para ustedes la siguiente lectura. El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata. ¿Ustedes conocen cómo es la figura del pícaro en la literatura del México contemporáneo? Si no lo conocen, en este video hablaremos un poco de él, así que quédense aquí para descubrir este libro que se convirtió en el parteaguas para darle voz a la literatura del México homosexual y que también rompe el silencio que se había establecido dentro de la literatura hasta entonces. ¿De qué trata El vampiro de la colonia Roma? Descubrámoslo juntos. A través de una especie de formato de entrevista donde se nos presenta a un interlocutor o quizá a un lector, se desarrolla la historia de El vampiro de la colonia Roma. Veremos a manera de grabaciones la interacción que tendrán tanto el entrevistado con el entrevistador y darán paso a que el personaje principal desarrolle un monólogo donde narrará su historia de vida en el México de la segunda mitad del siglo XX en la colonia Roma, alrededor de 1975 y 1977. Estas cintas, que estarán divididas en 7, recrean la vida y evolución de quien será llamado el vampiro de la colonia Roma. ¿Cómo comienza nuestra historia? Bueno, al principio de nuestra historia se nos presenta este diálogo que todavía no nos dice qué personaje es cuál. Simplemente tenemos la lectura de dos voces que se nos harán familiares conforme avancemos con el texto, pero una de esas voces, que es la del entrevistado, comienza a narrar su historia. Se trata de un hombre que vivió, o más bien nació en Matamoros, Tamaulipas, hace ya 25 años a partir del momento en el que se realiza la grabación y que comienza a hablar acerca de su historia. Nos platica que él es hijo de un matrimonio peculiar. ¿Por qué? Es hijo de un padre español que llegó a residir en México y se encontró con una mujer. Ambos ya tenían relaciones de manera separada, pero la vida los juntó y pues ya estando en México deciden conformar una relación y de esta relación nacen dos niños, que uno es nuestro personaje principal y el otro es su hermano. Nuestro personaje principal no conoce su pasado realmente. Cada vez que él está hablando, dice, pues yo recuerdo que me contaron que mi mamá era de tal forma y que mi papá era de otra forma. Y alguna vez recuerdo que vi a mi abuela, pero realmente no recuerdo. Quizá y me dijeron, pues esa es tu abuela y yo tengo que creer que sí es cierto porque yo no conozco realmente quién es mi familia. Sabe de la existencia de su hermano porque ha convivido durante mucho tiempo con él y también descubre que tiene medios hermanos por parte de su padre. Estos medios hermanos que viven en España y que en algún momento han mostrado una especie de contacto con él, pero solamente porque quieren el dinero del padre. Nuestro personaje principal, que todavía está en el anonimato, nos platica que en un momento cuando él era chiquito descubrió que algo dentro de él estaba extraño. Estaba con uno de sus amigos y de repente sentía un impulso sexual que él desconocía. Le llamaba mucho la atención el niño, tenía ganas de acercarse a él y aunque jugaban así, no, no me toques, hazte para allá, ¿qué estás viéndome? Quítate. Y cosas así, algo le estaba llamando la atención y su amigo reacciona mal, se espanta, va a acusarlo con su mamá y entonces este chico se echa a correr por todos lados porque no quiere que nadie se entere de él. Entonces comienza a faltar a clases, ya no está en la escuela, de por sí no es tan participativo, pero en este momento muestra un desinterés a esta parte, a la institución en donde él tiene que estar y deja pasar el tiempo, pasan los años y ya cuando está en la secundaria en Guanajuato, él se da cuenta de que realmente lo que quiere es expresar cómo se siente. Entonces en esta secundaria conoce a un profesor que es homosexual y no se le insinúa ni nada, al contrario, como él quiere dar a conocer su voz, le dice al profe, pues mire, quiero hacer un periódico mural, ojalá usted me pueda ayudar, va a tratar de cosas un poco sociales, un poco políticas, pero lo que quiero es que se le dé voz a todos los que estamos interesados en expresar. Total que después de mucho tiempo sí se logra realizar ese periódico mural y
también comienza a descubrir otra parte de él, nuestro personaje principal. Pero no tarda en perder el interés en la secundaria, comienza a beber mucho, se convierte en un borracho y en el mismo Guanajuato se hace amigo de otro chico que le dice, oye, pues vámonos a vivir al Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y pues, porque aquí la verdad no nos está yendo tan bien, así que, ¿qué te parece? Vamos a agarrar tus cosas y nos vamos. Entonces, agarra sus cosas, prepara su mochila, prepara todo lo que necesita, algo de dinero que tiene, y se va de viaje a México porque quiere emprender una nueva historia, una historia lejos de su familia, lejos de estas sensaciones que todavía lo perturban y que todavía no sabe en qué van a desembocar, y también porque quiere descubrir qué hay más allá, porque de alguna u otra forma se le ha hablado del Distrito Federal. Realiza su viaje, llega a la Ciudad de México y ahí recuerda que su hermano hacía un tiempo se había ido a vivir, así que pues va, busca, lo encuentra y le dice, pues oye, acabo de venir desde Guanajuato, ojalá me pueda quedar contigo un rato, voy a pagar la renta, nos dividimos gastos y todo, no hay ningún problema. A su hermano le dice, bueno, pues sí, pásate. Y ya, lo ve nuestro personaje principal y se sorprende de que su hermano está viviendo con un hombre que es muy amanerado, tiene una forma de comportarse muy rara, muy extraña, llama mucho la atención por cómo se está moviendo, por la actitud, todo. Este joven de nombre Efren, a quien llamaremos Frenchy porque ese es el nombre que él ha escogido, es el primer contacto que tiene nuestro personaje principal con el mundo homosexual ya de una manera más cercana, ya en una edad un poco más grande, por llamarlo de alguna manera. Descubriremos que Frenchy, este chico al que se le ha catalogado como la loca del teatro Blanquita, se convierte también en el intermediario para darle a conocer a nuestro personaje principal su interacción dentro del mundo homosexual. Frenchy vive con el hermano de nuestro personaje principal y también son amigos de otro personaje que es René. René es un hombre que le llama mucho la atención a nuestro personaje principal, no solamente por sus características físicas, sino porque cada vez que se acerca a él o ve que está platicando con Frenchy, le llama mucho la atención. Entonces, un día, Frenchy hace una jugarreta. Le dice a nuestro personaje principal, no, pues fíjate que va, tengo que salir, tengo que hacer algo. Te dejo la casa, va a venir René, invítalo o pásate el tiempo aquí con él, yo me voy y al rato regreso. Bueno, esto era parte de una apuesta que habían hecho René y Frenchy, porque habían dicho, pues a ver quién se tira primero a quién. Y entonces, pues resultó que René logró su cometido con nuestro personaje principal, a quien ya en este momento descubrimos su verdadero nombre. René, siempre que iba a la casa del hermano de nuestro personaje principal, quedaba embelesado por él y le estaba siempre tirando los perros. Siempre le decía, no, pues es que estás muy guapo y deberías de estar con alguien, como que alguien como tú, tan guapo, tan inteligente, tan bien parecido, va a estar solo y no sé qué. Y a eso pues le llamaba la atención a nuestro personaje principal y era como de pues, no sé, quién sabe qué cosa te traes, pero bueno, síguele porque me gusta que me estén halagando. Y bueno, René un día le dice, oye pues no es que eres todo un Adonis. Sí, ya sé, te vas a llamar entonces Adonis. Y de tantas veces que le repetía el nombre, se le quedó ese. Entonces nuestro personaje principal en este momento ya tiene nombre, se llama Adonis y además de tener esta nueva parte que es un nombre que hasta ahora se nos presenta, es tener otra acción. Se frecuentan muchas veces cada vez que René va a visitarlos y un día decide Adonis preguntarle a René, oye, pues ¿a qué te dedicas? No, pues que pues me dedico a vender mi cuerpo. Yo me dedico a la prostitución, voy a la zona rosa, voy a algunas partes de la Ciudad de México a ver qué consigo y pues la verdad es que me ha ido muy bien. A Adonis le llama la atención esto y le dice, oye, ¿por qué no me llevas un día, me enseñas y vamos viendo de qué se trata esto? Porque pues la verdad es que yo también necesito dinero, necesito poder mantenerme aquí, sino cómo voy a pagar la renta y pues no
no quiero quedarme sin hacer nada. Se van una noche, René y Adonis, a practicar este ejercicio y en ese momento Adonis se da cuenta de que hay algo nuevo en su vida. Él quiere dedicarse a ser un talonero dentro de la zona rosa y descubre que le encanta el placer sexual. Él lo que quiere es simplemente tener relaciones con todas las personas que se encuentren, no importa que se mueva, camine, repte, lo que sea. Él quiere tener esta sensación que no le preocupa porque, como descubrirán en la primera vez que tiene su relación sexual, no tiene pues como un sentido de pesar al realizarla, porque dice, pues, todo el mundo siempre se incomoda o dice cosas como raras. No, la verdad es que a mí me encanta, entonces voy a seguir, voy a tener mi vida nocturna y de esta manera él se transforma también aquí en el vampiro de la colonia Roma, que es la colonia que él más frecuenta y en donde se llevarán a cabo cada una de sus aventuras y de sus encuentros sexuales narrados en todas las cintas, donde descubriremos que en cada ocasión en la que se encuentra con un personaje, un hombre, y él trata de tener esta interacción sexual, tendrá una serie de desventuras que lo llevarán a contagiarse de enfermedades sexuales, enfermedades venarias, también de tener un problema dentro de su conciencia, entre saber o empezar a discutir si lo que está realizando está bien, está mal, si debe de cambiar el rumbo o no, y sobre todo de describirnos qué es este movimiento que hace el mundo homosexual de la segunda mitad del siglo XX en colonias, en lugares específicos. Adonis comienza entonces a tener una vida picaresca, una vida llena de placer sexual, pero también una vida que les dejará ver cómo es este panorama del México contemporáneo para el mundo homosexual. De esta manera es como comienza la trama de nuestra historia. Si ustedes se aventuran a leer El vampiro de la colonia Roma, descubrirán cuáles son estas desventuras, con quién se encuentra, qué aprende, si en algún momento encontrará el amor, se quedará solamente en el placer sexual, de qué se enfermó, cómo, cuándo, por qué, y todo esto a través de una narración que 25 años de experiencias y que también recreará una nueva voz que es la que aparece en la literatura homosexual de México. Si ustedes quieren saber qué es lo que pueden encontrar dentro de estas grabaciones transcritas, quédense aquí porque vamos a hablar un poco acerca de ello. Lo primero que deben de conocer es qué es la figura del pícaro. El pícaro es un personaje, es una figura también social que nace de la novela picaresca. La novela picaresca tuvo su origen en la literatura española, en lo que se llamó los siglos de oro, y aquí, a través de una narrativa en prosa, se presentaba a un personaje que se convertía en el modelo para realizar una crítica social. El pícaro pertenece a un mundo marginal. Cuando comenzó la literatura picaresca, era un personaje que era un hidalgo, por ejemplo, alguien marginado, alguien que no pertenecía al estrato social más alto, y en esta novela nosotros hallaremos al pícaro trasladado a la voz de Adonis, quien, al no tener un origen realmente noble, sino que tiene un origen al tener padres que realmente no tienen o no fungen como una figura realmente que les vaya a inculcar valores, educación o alguna perspectiva del mundo o de los estándares más altos dentro de la sociedad, hacen que Adonis se transforme entonces en un sujeto marginado que tendrá esta voz. Y no solamente es un sujeto marginado al estar pues con un conocimiento menor, al tener también una economía muy baja, sino que aquí es importante que se toma al personaje como un personaje homosexual, que hasta entonces había estado con un valor muy bajo. En esta época era muy atacado quien tenía prácticas sexuales diferentes a las establecidas por la sociedad, y de esta manera también se convierte en un foco de atención para exponer la crítica social dentro del México del siglo XX. El pícaro también
caracteriza por tener un comportamiento opuesto al héroe. Si ustedes han visto o leído acerca de la figura del héroe, recordarán que tiene un nacimiento noble. Se encuentra con sus padres, que realmente no son sus padres, pero le enseñan las características de la sociedad, el comportamiento, lo educan, lo instruyen en la vida. Después, este personaje emprende su viaje donde descubre como la razón de su existir, qué es a lo que se va a dedicar, qué es lo que quiere, y también descubre todas sus capacidades y además descubre en este viaje su origen noble. Después de eso, él utiliza todo el conocimiento para darlo a conocer a través de sus actos, de sus acciones, a través de todo lo que ha aprendido, y se transforma con toda esta sabiduría, con toda esta manera de ver las cosas en nuestro héroe. Analicen a cualquier personaje, un superhéroe, un héroe, el que ustedes quieran, y van a ver cómo es este patrón semejante. Y en el pícaro ocurre lo contrario. Se nos presenta a nuestro personaje. Después de esto, se nos habla de que realmente, aunque tiene padres, no recibe una educación como debería y además no pertenece a la nobleza, sino que pertenece a un estrato bajo, a una clase social baja, a un mundo marginado, a un mundo del que casi nadie quiere hablar. Trata de realizar una educación, pero realmente en esta educación él está más preocupado por tener fantasías o por tener cosas que no puede realizar. Siempre habrá un impedimento para llegar a este conocimiento porque a él lo que le interesa es gozar de las cosas, gozar del placer de las cosas, de la vida misma, de todo lo que realmente pertenece a este mundo carnal más que intelectual, por llamarlo de alguna forma. Realiza también un viaje porque supuestamente quiere hacer una transformación, quiere cambiar, quiere modificar su vida, pero durante esta modificación se dará cuenta de que realmente no es lo que quiere porque a él le gusta andar con el engaño, con las estafas, crear una mala conciencia y siempre que estará tratando de cambiar su manera de ser, tendrá un fracaso. Este fracaso tendrá un momento moralizador en donde el personaje tratará de decir, no, pues es que la verdad es que no quiero ser así porque me encuentro estos pros, estos contras, debo de cambiar. Da esta parte moralizadora, pero de todos modos siempre estará regresando a el cambio y nunca podrá salir realmente de este, pues fracaso, llamémoslo así. Y de esta manera nosotros nos encontramos la construcción de nuestro pícaro, quien nos revela más acerca de la sociedad que luego no se nos comenta mucho en la literatura, porque en la literatura ustedes sabrán que siempre está hablándose o generalmente se habla del mundo burgués. Y aquí, hacer un mundo totalmente opuesto, descubriremos otras cosas. Esta forma de crear al pícaro también se ha utilizado en algunos momentos para crear a lo que se ha llamado el antihéroe, que en algún otro momento, en alguna otra lectura que se preste, nos ayudará a saber cómo se comporta este antihéroe. Ya que conocieron cómo es el pícaro, es bien importante entonces ahora ver de qué manera está conformada la novela. Ustedes verán que desde el inicio de nuestro libro nos encontraremos con citas muy importantes de libros que pertenecen a la literatura picaresca. Nuestro primer referente será El Lazarillo de Tormes, que además de ser el punto de partida de esta obra, también es el punto de partida de la literatura picaresca dentro de España. El Lazarillo de Tormes es el modelo del pícaro por excelencia y también funge como un referente de Luis Zapata para construir a Adonis y construir este pícaro del México contemporáneo. Encontrarán al inicio de cada una de las grabaciones citas de libros de la literatura picaresca que ayudarán a comprender por qué se ha seleccionado esa cita y por qué dentro de esa grabación se está exponiendo de alguna manera al personaje con ciertas características. Tendremos así nuestros referentes como son El Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, El Lazarillo de Tormes de autor anónimo, La Pícara Justina de López de Ubeda, Santa de Federico Gamboa, Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, La vida inútil de Pito Pérez de José Rubén Romero
y finalmente La vida del buscón Don Pablos de Francisco de Quevedo. Todos estos autores y todos estos personajes tienen un punto importante dentro de su picaresca que ojalá y ustedes lo hayan descubierto en algún momento o tengan este referente dentro de la literatura. Si no lo tienen, no se preocupen porque en algún otro video nos dedicaremos a leer cada una de estas obras y entonces descubriremos cuál es este entretejer entre los personajes pícaros para aprender a este pícaro que se nos muestra en estas hojas, en estas grabaciones. Pero ¿para qué nos sirve hablar de todos estos personajes? Nos sirve exactamente para construir el panorama del pícaro en el México contemporáneo y también para establecer una nueva interacción dentro de la literatura que se había realizado hace un tiempo en la literatura mexicana, por ejemplo, para descubrir esta nueva literatura que abre voz ya a un sujeto, a un personaje diferente. Ya no se habla solamente de alguien que pertenezca a un estrato social diferente como era en las novelas del siglo de oro español, sino que también ahora se está hablando de personajes que habían mantenido el silencio hasta este momento. Si hablamos un poco acerca de la construcción o la manera en la que está elaborada nuestra obra, encontraremos que lo que llama primero la atención es la manera en la que está plasmada en las hojas. Al tratarse de una grabación, nuestro autor deja de lado toda la puntuación. No encontraremos puntos, comas, admiración, interrogación, no encontraremos ningún tipo de puntuación, incluso se dejará de lado también las mayúsculas, los nombres propios, todo esto. Y esto nos hace pensar que si estamos buscando darle voz a alguien que está en el mundo de lo marginal, a través de esto que es hacer de alguna manera la escritura un tanto más marginal, se puede llevar a cabo la expresión que Luis Zapata quiere traer a nuestros lectores, que no solamente es este ejercicio de lectura de recreación al nosotros poder realizar una lectura en voz alta y entonces tratar de hacer semejanza con la manera en la que se está llevando a cabo el monólogo, sino que también deja un ejercicio de descubrir estas nuevas formas de escritura que ya son muy modernistas, que ya habíamos visto en algún otro momento con otros autores de Latinoamérica y que aquí nos muestra también la creación de una identidad. El lenguaje que se nos muestra será un lenguaje muy propio del mexicano. ¿A qué me refiero? A que encontraremos palabras y frases que son muy representativas dentro de México, pero específicamente que encontraremos dentro del habla homosexual del México de finales del siglo XX y que todavía se ha mantenido hasta nuestros días. Y se transforma entonces también en un buen referente para saber cómo eran ciertas denominaciones, la manera en la que se expresaban los personajes y comprender también de dónde viene todo este habla o cómo también estuvo tratado de representar a través de Adonis. Finalmente, este lenguaje destacará con un objetivo principal, que es dar cuenta de la identidad homosexual mediante la voz que se le presta a Adonis a lo largo de todas esas grabaciones. La escritura dentro de El vampiro de la colonia Roma destacará entonces a través de un monólogo en donde se buscará hablar acerca de todo este movimiento social, toda esta parte de la voz a la sociedad de la clase baja que busca una identidad y que destacará por hablar siempre desde la marginalidad. Todas estas cosas, si a ustedes les llama la atención, lo encontrarán al interior de El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata. Y antes de terminar este video, es bien importante destacar algo. La obra de El vampiro de la colonia Roma, además de convertirse en un clásico de la literatura homosexual mexicana, tiene un referente muy interesante, que es que está basada en las cintas magnetográficas que realizó el autor en una entrevista hecha a Osiris Pérez, un hombre que fue denominado o autonombrado el vampiro de la colonia Roma y que sirve aquí para tener una forma diferente de escritura,
que es realizar la transcripción y darle un sentido literario para traer a nosotros la ruptura de este silencio que se le había dado al homosexual. Este texto tuvo mucha controversia en su momento. Hubo autores que se inclinaban por aplaudir, por decir que era algo novedoso, que era algo muy bueno, que era algo muy interesante y que iba a dar pie a muchas otras formas de hacer literatura desde este centro. Y había otros que se oponían, que ni siquiera leían la obra y que decían, como ocurre comúnmente, que este texto simplemente es un texto pornográfico que no vale la pena. Ustedes, al leer la obra, se dan cuenta de cuál es el verdadero valor del vampiro de la colonia Roma. Y eso me gustará mucho conocerlo y leerlo en los comentarios que ustedes puedan dejar en la parte de aquí abajo para que nosotros tengamos un diálogo en algún momento. De esta manera es como nosotros llegamos al final de este video y ojalá les haya ayudado a conocer un poco acerca de la conformación del pícaro. Recuerden que este pícaro será muy diferente al de los siglos de oro, así que en algún momento y en algún otro video hablaremos también sobre ello. Por el momento nosotros nos quedamos con El vampiro de la colonia Roma, Las aventuras, desventuras y sueños de Adonis García, de Luis Zapata. Disfruten mucho de esta lectura. Si ya lo hicieron, igual me encantará saber qué es lo que opinan de ella. Nosotros nos estaremos viendo en otro video para comentar una obra más. Hasta entonces, cuídense, nos vemos.